Ella estaba sentada, abandonada, en el elegante restaurante, con una botella brillante de agua frente a ella. Su cita a ciegas nunca llegó. Ningún mensaje. Ninguna explicación. En la mesa de al lado, un hombre esperaba en el mismo silencio, con una chaqueta gastada colgada del respaldo de su silla, la cabeza inclinada como alguien acostumbrado a que nadie lo llame. Luego se inclinó un poco más cerca, hablando apenas por encima de un susurro, como si temiera romper algo frágil entre ellos. Tu cita a ciegas tampoco apareció. Una sola pregunta pequeña. ¿Podría ser suficiente para unir dos vidas abandonadas? Audrey Collins había aprendido a medirlo todo: riesgo, retorno, tiempo. Incluso el silencio tenía un valor que podía calcular, sobre todo cuando no le costaba nada marcharse. Pero esa noche, la ausencia era cara. Le había costado 3 horas de preparación, una reserva en un restaurante que jamás habría elegido por sí misma, y la humillación de estar sentada sola mientras el personal fingía no notarlo. La botella de agua frente a ella había pasado de fría a temperatura ambiente. No la había tocado. Se había entrenado para no inquietarse, no revisar el teléfono compulsivamente, no mostrar debilidad en espacios públicos donde alguien pudiera observarla. Nadie la había reconocido esa noche. Ese era el objetivo. Llevaba ropa sencilla, joyas mínimas, y el cabello recogido de una manera que la hacía parecer más suave de lo que realmente era. La reserva estaba hecha con otro nombre. El perfil de la aplicación de citas usaba solo su segundo nombre. Por una vez, quería ser vista como una mujer, no como un balance financiero. Pero el hombre que debía encontrarse con ella no se había molestado en aparecer, y ahora estaba pagando el precio de su propio experimento en vulnerabilidad. Debió haberse ido hacía 30 minutos. Esa habría sido la decisión inteligente: cortar pérdidas, embotellar la dignidad y seguir adelante. Pero algo la mantenía en la silla, una terquedad que se negaba a aceptar que incluso un riesgo cuidadosamente calculado pudiera terminar en fracaso. Había construido un imperio sabiendo cuándo retirarse, y sin embargo ahí estaba, mirando la puerta como si le debiera una explicación. En la mesa junto a la suya, el hombre permanecía con la misma quietud. Audrey lo había notado desde que llegó, aunque no lo pretendiera. No era el tipo de hombre que exigía atención. Su chaqueta, gastada en los codos, colgaba del respaldo de la silla de una forma que sugería que había aprendido a hacerse pequeño en los espacios públicos. Su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. Había pedido agua, igual que ella, y tampoco la había tocado. Audrey no lo miraba directamente, pero era consciente de su presencia como uno se vuelve consciente de otra persona en una sala de espera vacía. Ambos estaban esperando algo que no iba a llegar. La diferencia era que él parecía haberlo aceptado, mientras ella aún calculaba cuánto tiempo más podía quedarse antes de que resultara patético. El hombre se movió en su asiento. Audrey mantuvo los ojos en la puerta, pero pudo sentirlo girarse ligeramente hacia ella. Cuando habló, su voz era lo bastante baja como para sentirse como un secreto. Tu cita a ciegas tampoco apareció. El primer impulso de Audrey fue cortarlo. Había perfeccionado el arte del rechazo educado, la clase de respuesta que cerraba una conversación antes de que comenzara. Pero algo en su voz la detuvo. No estaba coqueteando. No intentaba aprovecharse ni colarse en su noche. Simplemente estaba compartiendo la situación en la que ambos se encontraban, la absurda coincidencia de haber sido plantados en el mismo restaurante, al mismo tiempo. Giró ligeramente la cabeza y encontró su mirada. Sus ojos estaban cansados, no del tipo que sugiere noches sin dormir, sino del cansancio que llega después de soportar algo durante mucho tiempo. No, dijo Audrey. La palabra salió más seca de lo que pretendía, así que la suavizó con una sonrisa pequeña e incómoda. Al parecer, no. El hombre asintió, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. No ofreció consuelo ni trató de llenar el silencio con frases vacías.
Simplemente la miró un momento y luego apartó la vista, y de alguna manera eso hizo que respirar fuera más fácil. ¿Primera vez?, preguntó, con la voz aún baja, como si no quisiera alterar el aire entre ellos. Audrey consideró mentir. Se le daba bien mentir cuando servía a un propósito. Pero la verdad se sintió más segura en ese momento, con un desconocido que no tenía motivo para juzgarla ni forma de usarla en su contra. Sí, admitió. ¿Y tú? El hombre soltó una breve exhalación, casi una risa, pero no del todo. Primera vez en mucho tiempo, dijo. Tomó su botella de agua, la miró y la dejó de nuevo sobre la mesa sin beber. Ni siquiera estaba seguro de querer venir, pero un amigo se ofreció a cuidar a mi hijo y pensé, ¿por qué no? En el peor de los casos, me sentaría aquí una hora y luego volvería a casa. Resulta que eso fue exactamente lo que pasó. Audrey sintió que algo se desplazaba en su pecho, una pequeña grieta en la armadura que había pasado años construyendo. Tenía un hijo. Ese detalle no debería haber importado, pero importaba. Lo hacía real de una manera que la mayoría de las personas no lo eran. La mayoría de la gente que conocía quería algo de ella, incluso sin saber quién era. Pero este hombre tenía una vida que no giraba en torno a ella, una responsabilidad más grande que una cita fallida. Y, de algún modo, eso lo hacía más seguro. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Audrey, sorprendiéndose a sí misma. 7, respondió él, y su rostro cambió al decirlo. El cansancio no desapareció, pero algo más apareció debajo. Algo cálido e inconfundible. Quería que le llevara postre a casa. Le dije que lo intentaría, pero no creo que te dejen pedir para llevar cuando llevas 45 minutos sentado aquí solo. Audrey se encontró casi sonriendo. Tal vez hagan una excepción, dijo. Política de compasión. El hombre la miró, y esta vez había un destello de vida en sus ojos. ¿Eso es lo que tenemos ahora? ¿Lástima? ¿Lástima mutua? Audrey se corrigió. Suena menos deprimente dicho así. Él sonrió entonces, suavemente, y Audrey sintió que la tensión en sus hombros se aflojaba un poco. Ella no era buena en esa charla trivial, esa conversación accidental. El tipo de interacción que otras personas parecían llevar con naturalidad, como una mochila ligera. Pero con él no se sentía como una actuación. Se sentía como dos personas reconociendo la misma verdad dolorosa y encontrando que dolía un poco menos al compartirla. El hombre extendió la mano por encima del pequeño espacio entre sus mesas. Lucas, dijo. Audrey miró su mano. Era áspera, del tipo que se forma al trabajar con herramientas o pasar tiempo al aire libre. Dudó apenas una fracción de segundo y luego la tomó. Su apretón fue firme, pero no agresivo, el gesto de alguien que había aprendido a ser cuidadoso con su fuerza. Audrey, respondió. No ofreció su apellido. Él no lo pidió. Lucas retiró la mano y volvió a acomodarse en su silla. No intentó acercarse ni sugerir unir las mesas. Parecía entender que, fuera lo que fuera aquello, existía en el espacio entre ellos, y que forzarlo lo rompería. Entonces, dijo Lucas, con ese mismo tono tranquilo, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos esperando o aceptamos la derrota y nos vamos a casa? Audrey reflexionó sobre la pregunta. Podía irse. Debería irse. Había trabajo esperándola en casa, correos sin responder, documentos por revisar. Había construido toda su vida alrededor de la idea de que el tiempo era un recurso que no debía desperdiciarse. Y sin embargo, estar allí sentada con ese desconocido que no le pedía nada, que ni siquiera sabía quién era, se sentía como la primera cosa que hacía en meses que no era un desperdicio. No lo sé, dijo Audrey con honestidad. Nunca he estado en una situación así. Lucas asintió despacio. Yo tampoco, admitió.
Pero estoy pensando que si los dos ya estamos aquí y a los dos nos dejaron plantados, tal vez podríamos simplemente hablar un rato. No una cita. Solo dos personas a las que les pasó lo mismo al mismo tiempo. Audrey sintió el peso de la decisión presionándola. Había pasado tanto tiempo levantando muros, aprendiendo a controlar cada variable, a no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para ver las partes de ella que no eran fuertes ni poderosas. Pero Lucas no estaba pidiendo ver esas partes. No pedía nada, excepto una conversación. Y quizá eso era exactamente lo que lo hacía tan peligroso. Está bien, dijo Audrey, antes de poder pensarlo demasiado. Pero sin apellidos, sin cargos profesionales, sin hablar de a qué nos dedicamos o dónde vivimos. Solo esto. Lucas la observó un momento, procesando los límites que ella estaba marcando. La mayoría de los hombres habría presionado, habría intentado romper las reglas con encanto. Pero Lucas simplemente asintió. Solo esto, aceptó. Trato hecho. Audrey sintió algo extraño y nuevo moverse en su pecho. No era exactamente alivio, ni del todo esperanza. Era la sensación de estar al borde de algo desconocido y elegir avanzar de todos modos, incluso cuando cada instinto le decía que retrocediera. Lucas llamó al camarero, que se acercó con la neutralidad profesional de alguien que había visto demasiadas citas incómodas como para sorprenderse por algo. Lucas pidió café. Audrey pidió lo mismo, aunque rara vez lo tomaba tan tarde. Le parecía importante igualarlo, equilibrar la dinámica, dejar claro que esto no era él rescatándola ni ella aceptando su compañía por condescendencia. Cuando el camarero se fue, Lucas se recostó en la silla y la miró con una expresión difícil de leer. No era exactamente curiosidad. Era más bien reconocimiento, como si viera algo en ella que entendía sin necesidad de explicación. Parecías a punto de irte, dijo Lucas. Cuando te hablé por primera vez, como si estuvieras calculando el momento exacto para marcharte. Audrey se sintió expuesta de una forma incómoda y, al mismo tiempo, extrañamente emocionante. Lo estaba, admitió. No me gusta estar en lugares donde no se supone que debo estar. Lucas inclinó un poco la cabeza. ¿Y dónde se supone que debes estar? Audrey abrió la boca para responder, pero se detuvo. La pregunta era simple. La respuesta no. ¿Dónde se suponía que debía estar? En su oficina, cerrando acuerdos y gestionando carteras. En su apartamento silencioso, cenando comida para llevar mientras revisaba informes trimestrales. En salas llenas de personas que solo le hablaban por lo que podía ofrecerles. No lo sé, dijo en voz baja. Antes lo sabía, pero últimamente ya no estoy segura. Lucas no respondió de inmediato. Solo la miró. Y en esa mirada, Audrey sintió algo que no había sentido en años. Se sintió vista. No como directora ejecutiva, no como multimillonaria, no como alguien con poder, acceso o conexiones. Solo como una persona cansada, confundida, sentada en un restaurante porque había esperado, por una noche, que algo fuera diferente. A mí me pasa lo mismo, dijo Lucas finalmente, y la sencillez de esas dos palabras hizo que la garganta de Audrey se cerrara. El café llegó, y ambos rodearon las tazas calientes con las manos, dejando que el momento respirara entre ellos. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la pequeña y frágil historia que comenzaba a tomar forma entre dos mesas colocadas apenas demasiado cerca. El café se había enfriado, pero ninguno pidió otro. Audrey se descubrió observando a Lucas en los silencios entre frases, notando cosas a las que normalmente no prestaría atención, la forma en que giraba la taza lentamente sobre la mesa. El leve surco entre sus cejas cuando pensaba, el hecho de que no intentara llenar cada pausa con palabras. No estaba acostumbrada a silencios que se sintieran cómodos. En su mundo, el silencio era un arma, una táctica de negociación, una forma de obligar al otro a ceder primero. Pero Lucas no parecía estar jugando a ese juego. Cuando callaba, era porque estaba escuchando,
O porque ya había dicho lo que necesitaba decir y no sentía la necesidad de adornarlo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucas, rompiendo la calma que se había asentado entre ellos. Audrey se tensó ligeramente, su instinto defensivo activándose. Depende de la pregunta. Lucas lo pensó un momento y luego asintió, como aceptando las condiciones. ¿Por qué aceptaste una cita a ciegas en primer lugar? No pareces alguien que haga cosas sin una razón. Audrey sintió. La pregunta tocó algo más profundo de lo que ella hubiera querido. Respiró hondo, calculando cuánta verdad podía permitirse revelar. Las reglas que había impuesto seguían en pie, sin cargos, sin identidades completas. Pero la pregunta no era sobre lo que hacía. Era sobre por qué estaba allí. Y eso era más difícil de esquivar. Quería ver si podía, dijo Audrey al final. Si podía simplemente ser alguien sentada frente a otra persona, sin todas las demás cosas de por medio. Lucas la observó con atención. ¿Qué otras cosas? Audrey bajó la mirada hacia sus manos, cruzadas con cuidado sobre la mesa. Eran manos que movían acuerdos de millones, manos que habían construido algo que la mayoría de la gente nunca alcanzaría. Pero esa noche eran solo manos. Y ella era solo una mujer a la que habían dejado plantada. Expectativas, dijo en voz baja. La gente espera cosas de mí. Ven lo que puedo dar antes de verme a mí. Pensé que, tal vez por una vez, podría conocer a alguien que no supiera nada de mí y que no quisiera nada tampoco. Lucas absorbió sus palabras sin comentar. No le ofreció consuelos vacíos ni le dijo que estaba siendo demasiado cínica. Simplemente se quedó con ello, y de algún modo eso hizo que decirlo en voz alta fuera más fácil. Lo entiendo, dijo Lucas al cabo de un momento. No de la misma forma, tal vez, pero sé lo que es sentir que la gente solo ve una parte de ti. Audrey levantó la vista y sostuvo su mirada. ¿Qué parte ven? Lucas se movió en la silla, pensativo. La parte de papá, respondió. Eso es lo que la gente ve primero. Soy el papá de Isen. El tipo que recoge a su hijo en la escuela. El que se va del trabajo antes para llegar al entrenamiento de fútbol. Y está bien. Me encanta ser su padre. Pero a veces olvido que antes también había otras partes de mí. Audrey sintió algo extraño moverse en su pecho. Lo entendía mejor de lo que quería admitir. Había pasado tantos años construyendo su carrera, volcando todo en convertirse en alguien que importara en el mundo, que casi había olvidado lo que era importar de una forma más pequeña y silenciosa. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Audrey. Desde su madre, respondió Lucas, un poco sorprendido por la pregunta, pero no incómodo. 3 años. Se fue cuando Isen tenía 4. Decidió que la maternidad no era lo que pensaba que sería. No la culpo por irse. Solo desearía que lo hubiera pensado mejor antes de que tuviéramos un hijo juntos. Audrey percibió la neutralidad medida en su voz, la forma en que intentaba no sonar amargado, aun cuando tenía todo el derecho a estarlo. Admiró eso. Habría sido fácil odiar a alguien que se fue, pero Lucas parecía aceptar que las personas son más complejas que eso. Debió de ser duro, dijo Audrey, y lo decía en serio. Lucas se encogió de hombros, pero el gesto pesaba. Lo fue. Y aún lo es algunos días. Pero Isen está bien. Es feliz. Y yo estoy aprendiendo a hacer las dos cosas para él, el papá divertido y el responsable. Audrey lo observó mientras hablaba de su hijo, cómo cambiaba toda su expresión. El cansancio seguía ahí, pero también había algo más, algo sólido, inquebrantable. Lucas era un hombre que había construido su vida alrededor de alguien más, y había una fortaleza en eso que ella nunca había comprendido del todo. ¿Alguna vez lo resientes?, preguntó Audrey, sin poder detenerse, sabiendo que era una pregunta cargada. Lucas la miró de verdad, y Audrey comprendió que había revelado más de lo que pretendía.
La pregunta no era solo sobre él. Era sobre ella, sobre la vida que había elegido, sobre si entregarlo todo a una sola cosa significaba perderlo todo lo demás. A veces, admitió Lucas. No a menudo, pero sí. A veces despierto y no recuerdo quién era antes de convertirme en el mundo entero de alguien. Y luego me siento culpable por siquiera pensarlo, porque él no pidió nada de esto. Solo merece un padre que esté presente. Audrey sintió un nudo formarse en su garganta. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, de que el éxito y el poder valían la soledad. Pero sentada allí con Lucas, escuchándolo hablar del peso de ser necesario, se preguntó si en realidad siempre había tenido miedo de eso mismo, de ser el mundo entero de alguien y fallarle. Yo no tengo hijos, dijo Audrey, y las palabras sonaron más huecas de lo que pretendía. Lo pensé hace años, pero nunca era el momento adecuado. Luego me ocupé, los años siguieron pasando, y ahora no sé si de verdad lo quiero, o si solo me convencí de que no porque es más fácil. Lucas no intentó arreglarlo ni decirle que no era demasiado tarde. Solo asintió, como si entendiera que algunas confesiones no necesitan soluciones. Se quedaron un rato en ese entendimiento compartido, con el murmullo del restaurante diluyéndose en un ruido de fondo. Audrey se dio cuenta de que no había mirado su teléfono ni una sola vez desde que comenzaron a hablar. Eso era extraño para ella. Era del tipo de persona que mantenía un ojo en las notificaciones incluso durante reuniones importantes, siempre lista para girar si algo más urgente aparecía. Pero esa noche, nada se sentía más urgente que esto. ¿Puedo contarte algo?, dijo Audrey, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlo mejor. Lucas la miró con esa misma atención tranquila que le había dado toda la noche. Claro. Audrey respiró hondo. Ceno sola casi todas las noches, en mi apartamento, en la encimera de la cocina, con el portátil abierto y el teléfono al alcance de la mano. Me digo que es porque estoy ocupada, porque siempre hay trabajo que hacer. Pero la verdad es que ya no sé hacerlo de otra manera. No sé cómo sentarme frente a alguien y simplemente hablar sin una agenda. La confesión quedó suspendida entre ellos. Audrey esperó el juicio, la lástima, el comentario incómodo que la haría arrepentirse de haberlo dicho. Pero Lucas no le ofreció nada de eso. Lo estás haciendo ahora, dijo simplemente. Audrey parpadeó, tomada por sorpresa. ¿Qué? Lucas señaló el espacio entre ellos, el café ya frío y las dos mesas que se sentían más cercanas de lo que habían estado una hora antes. Hace un momento. Estás sentada frente a alguien. Estás hablando. Sin agenda. Solo esto. Audrey sintió que algo se abría dentro de ella, algo que había mantenido cerrado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Él tenía razón. Lo estaba haciendo. Y no se sentía como un fracaso. Se sentía como alivio. Supongo que sí, dijo en voz baja. Lucas sonrió, y era el tipo de sonrisa que no pedía nada a cambio. ¿Ves? No es tan difícil. Audrey se sorprendió sonriéndole de vuelta, una sonrisa completa que le llegó a los ojos. Más difícil de lo que crees. Cayeron en otro silencio. Pero este era distinto. No era el silencio de dos personas esperando a que algo ocurriera. Era el silencio de dos personas que habían encontrado un pequeño e inesperado espacio de calma y estaban tratando de averiguar cuánto tiempo podían quedarse en él. Lucas miró su teléfono, que seguía boca abajo sobre la mesa, y luego apartó la vista. Audrey notó el gesto. Era consciente del paso del tiempo, de que tenía un lugar al que debía ir, pero no tenía prisa por marcharse. Eso decía algo que ella no lograba nombrar del todo. Tu vecina, dijo Audrey, recordando el detalle que él había mencionado antes. ¿Haces esto a menudo? ¿Le pides que cuide a Isen? Lucas negó con la cabeza. No mucho. Lo ofreció esta noche porque sabía que no había salido en un tiempo.
Creo que se sentía un poco apenada por mí. Audrey arqueó una ceja. ¿Debería? Lucas rió suavemente, casi con ironía hacia sí mismo. Tal vez no esté viviendo exactamente el sueño. Pero estoy bien. Isen está bien. La mayoría de los días, eso es suficiente. Audrey percibió el peso oculto en esa frase. La mayoría de los días, pero no todos. La mayoría de los días bastaba con ser un buen padre, una persona decente, con pagar las cuentas. Pero algunos días quería más. Quería ser visto como algo más que un cuidador. Quería recordar lo que se sentía ser deseado, ser interesante, ser alguien por quien valiera la pena presentarse. Ella entendía eso también, más de lo que quería admitir. ¿Por qué esta noche?, preguntó Audrey. ¿Por qué al final aceptaste una cita a ciegas? Lucas la miró y, por primera vez en toda la noche, ella vio algo completamente abierto en su expresión. Porque Isen me preguntó si estaba solo, dijo. Lo dijo sin pensarlo, simplemente me miró y preguntó, y no supe qué responder. Quería decirle que no, que estaba bien, que nosotros éramos suficientes, pero no pude mentirle. Audrey sintió que el pecho se le oprimía. ¿Qué le dijiste? Lucas bajó la mirada hacia sus manos. Le dije que a veces los adultos también se sienten solos, pero que eso no significa que algo esté mal. Y entonces me dijo que debería ir a una cita, porque eso es lo que hacen las personas cuando están solas. Tiene 7 años. No debería tener que preocuparse por mí así. Audrey sintió el peso de esa confesión caer sobre ella. Lucas había venido esa noche no porque buscara amor o conexión, sino porque su hijo había notado que algo faltaba, y él no quería ser el tipo de padre que le enseñara a su hijo que la soledad era lo normal. Por eso estoy aquí yo también, dijo Audrey en voz baja. No por un hijo, sino porque me di cuenta de que había dejado de intentarlo. Me convencí de que estar sola era lo mismo que ser independiente. Y luego, un día, miré a mi alrededor y me di cuenta de que no tenía a nadie a quien llamar cuando pasaba algo bueno o algo malo. Solo tenía trabajo. Lucas sostuvo su mirada. Y en ese momento, algo se movió entre ellos. Ya no eran solo dos desconocidos compartiendo una mesa. Eran dos personas que habían llegado al mismo lugar desde caminos completamente distintos, ambas sosteniendo la misma esperanza silenciosa y terca, que tal vez había otra manera de vivir. ¿Crees que es demasiado tarde?, preguntó Audrey, y odió lo pequeña que sonó su voz. ¿Para aprender a hacer esto, para dejar entrar a la gente? Lucas se tomó la pregunta en serio, como si importara tanto para él como para ella. No lo sé, respondió con honestidad. Pero creo que si nos estamos haciendo la pregunta, significa que aún no hemos dejado de intentarlo. Audrey sintió que los ojos se le humedecían y parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. No lloraba en público. No lloraba frente a extraños. Pero Lucas ya no era del todo un extraño, y la calidez en su voz era más difícil de resistir de lo que había esperado. Me alegra que hayas estado aquí esta noche, dijo Audrey, con la voz áspera. Aunque ninguno de los dos se suponía que debía estarlo. Lucas se inclinó un poco hacia adelante, no para tocarla, sino solo para acortar un poco la distancia entre sus mesas. A mí también. Entonces su teléfono vibró. Boca arriba ahora, murmuró alguien, y ambos vieron la pantalla iluminarse con una llamada entrante. Lucas la miró, y Audrey vio el cambio inmediato en su expresión. Cómo pasó de estar presente a distante en un segundo. Es mi vecina, dijo Lucas, con la voz tensa. Debería contestar. Audrey asintió, ya replegándose, ya sintiendo cómo los muros empezaban a levantarse de nuevo. Lucas atendió la llamada, hablando en voz baja y preocupada. Audrey lo observó mientras escuchaba lo que le decían al otro lado. Su rostro cambió, la preocupación le frunció el ceño. Cuando colgó, la miró con algo que podía haber sido pesar. Isen se despertó, dijo. Me está pidiendo.
tengo que irme. Audrey sintió que la noche se cerraba a su alrededor, que lo frágil que habían construido juntos quedaba expuesto a la fría realidad del mundo fuera de ese restaurante. Claro, dijo, manteniendo la voz firme. Deberías irte. Lucas se puso de pie, tomó su chaqueta gastada y se la colocó con movimientos rápidos y acostumbrados. Pero no se fue de inmediato. Se quedó allí, mirándola como si intentara grabar algo que temía olvidar. No quería que esto terminara así, dijo Lucas. Audrey esbozó una pequeña sonrisa. Nada dura para siempre, respondió, y las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Lucas la miró un largo momento, y Audrey pudo ver que luchaba con algo. Entonces sacó su teléfono, lo desbloqueó y se lo tendió. No sé si. Pero me gustaría verte de nuevo, si tú quieres, dijo Lucas. Audrey miró el teléfono, la pantalla de contactos, esperando escribir su número. Cada instinto le decía que no, que se protegiera, que terminara con esto antes de que se convirtiera en algo que pudiera hacerle daño. Pero luego pensó en volver a su apartamento vacío, a su portátil y a sus cenas frías, y a su vida tan cuidadosamente controlada que apenas se sentía como una vida real. Tomó el teléfono y escribió su número. Sin apellido, solo Audrey. Lucas tomó el teléfono de vuelta y miró la pantalla, luego la miró a ella. Te escribiré, dijo. Así tú también tendrás el mío. Audrey asintió, incapaz de hablar. Lucas dudó un segundo más, luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Audrey lo observó alejarse, observó la forma en que se movía por el restaurante como alguien que había aprendido a cargar peso sin quejarse. Y luego se fue, y ella volvió a quedarse sola, sentada frente a una botella de agua que nunca había tocado. Su teléfono vibró un momento después. Miró hacia abajo y vio un mensaje de un número desconocido. Fue un placer conocerte, Audrey. Cuídate. Su teléfono vibró de nuevo al llegar a la esquina. Lo sacó, esperando trabajo, alguna emergencia que necesitara su atención. Pero era Lucas. Espero que hayas llegado bien a casa. Gracias por esta noche. Significó más de lo que imaginas. Audrey se quedó mirando las palabras, el dedo suspendido sobre el teclado. No tenía idea de qué responder. Gracias sonaba insuficiente. Quería decirle que no había pensado que fuera posible sentirse así, sentarse con alguien y ser vista sin ser analizada. Quería decirle que tenía miedo de lo que vendría después, de la posibilidad de que esta frágil conexión se rompiera en cuanto la vida real interviniera. Pero esas no eran cosas que se dijeran en un mensaje de texto a alguien que acababa de conocer. Ya estoy en casa. Esta noche fue inesperada. En el buen sentido. Lo envió antes de poder pensarlo demasiado y enseguida se arrepintió de lo correcto que sonaba, de lo controlado. Pero a Lucas no pareció importarle. Lo inesperado es bueno. Me vendría bien más de eso. Audrey se encontró sonriendo a la pantalla, una pequeña sonrisa automática que se sentía extraña en su rostro. Respondió rápido. ¿Cómo está Isen? La respuesta llegó enseguida. Ya volvió a dormirse. Tuvo una pesadilla. A veces solo necesita saber que estoy aquí. A Audrey se le cerró la garganta al pensar que Lucas se había ido no porque quisiera, sino porque su hijo lo necesitaba, y no lo había dudado. Ese tipo de certeza, esa priorización real de las necesidades de otra persona, era algo que Audrey nunca había vivido. Había pasado toda su vida tomando decisiones basadas en avanzar su carrera, proteger su posición, maximizar resultados. La idea de dejarlo todo por otra persona, de ser necesaria de esa manera tan completa, le resultaba a la vez aterradora y profundamente, dolorosamente solitaria. Eres un buen padre, escribió Audrey. Él tiene suerte de tenerte. Lucas no respondió de inmediato, y Audrey se preguntó si había dicho demasiado, si había cruzado alguna línea invisible. Pero entonces su teléfono vibró otra vez. No siempre me siento como un buen padre,
pero lo intento. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, ¿no? Seguir intentando. Audrey permaneció de pie en la acera, la gente fluyendo a su alrededor como agua alrededor de una piedra, y sintió que algo dentro de ella cambiaba. Lucas no era perfecto. No fingía tenerlo todo resuelto. Era solo un hombre haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Y de alguna manera, esa honestidad era más atractiva que cualquier historia de éxito pulida que ella hubiera conocido. Quería volver a verlo. La realización la golpeó con fuerza repentina. Quería sentarse frente a él y escuchar más sobre su vida, sobre Isen, sobre las partes de sí mismo que había dejado de lado mientras era el mundo entero de alguien. Quería contarle cosas que nunca le había dicho a nadie, cosas que la harían vulnerable de formas que su junta directiva jamás entendería. Pero también sabía que desear algo y estar lista para recibirlo eran dos cosas muy distintas. «¿Puedo preguntarte algo?», escribió Audrey, con el corazón latiéndole más rápido. La respuesta fue casi inmediata. «Siempre». Audrey respiró hondo y luego escribió la pregunta que se había estado formando en su pecho desde que él salió del restaurante. ¿Crees que personas como nosotros pueden realmente hacer esto? ¿Construir algo real cuando nuestras vidas son tan diferentes? Lo envió antes de poder borrar el mensaje, antes de convencerse de no ser honesta. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Lucas estaba eligiendo sus palabras con cuidado, y Audrey lo agradeció. No quería consuelo fácil. Quería la verdad. No lo sé, pero creo que el hecho de que ambos lo estemos preguntando significa que queremos intentarlo. Y quizá eso sea suficiente para empezar. Audrey leyó el mensaje 3 veces, sintiendo su peso asentarse en su pecho. Tal vez eso era suficiente. Tal vez querer intentarlo era el único requisito, y todo lo demás podía resolverse sobre la marcha. Había pasado tanto tiempo necesitando certezas, queriendo conocer el resultado antes de dar el paso, que había olvidado cómo arriesgarse por algo que importaba. «Me gustaría verte de nuevo», escribió Audrey. «Si tú también quieres». La respuesta llegó rápido. «Sí, quiero». Cuando Audrey sintió una oleada de algo que podía ser esperanza o podía ser miedo, le parecieron inquietantemente similares. Pensó en su agenda, en las reuniones, llamadas y obligaciones que llenaban cada hora de cada día. Pensó en lo fácil que sería programar algo para semanas después, darse tiempo para prepararse, para volver a levantar sus defensas. Pero luego pensó en Lucas saliendo del restaurante, en la forma en que la había mirado como si fuera alguien que valía la pena recordar, y tomó una decisión diferente. Mañana por la noche. El mismo restaurante, a las 7. Lo envió antes de poder dudar de sí misma por segunda vez. Lucas respondió casi de inmediato. «Allí estaré. Y esta vez no te dejaré plantada». Audrey sonrió, una sonrisa completa que le llegó a los ojos. «Tampoco yo», respondió. Se desearon buenas noches, y Audrey guardó el teléfono en el bolsillo. Se quedó de pie en la esquina un momento más, observando cómo la ciudad se movía a su alrededor, sintiendo la extraña y nueva conciencia de tener algo que esperar con ilusión que no tenía nada que ver con el trabajo, el éxito o demostrarle algo a alguien. Cuando por fin empezó a caminar hacia casa, se sintió más ligera de lo que se había sentido en años. No porque algo se hubiera aclarado o arreglado, no porque supiera cómo terminaría todo, sino porque por primera vez en mucho tiempo había dejado que alguien la viera. Y esa persona no había apartado la mirada. A la mañana siguiente, Audrey se despertó y, por costumbre, tomó el teléfono esperando la habitual avalancha de correos y mensajes. Pero lo primero que vio fue un mensaje de Lucas, enviado temprano mientras ella aún dormía. «Buenos días. Sé que es temprano, pero quería agradecerte otra vez por anoche. Había olvidado lo que se siente hablar con alguien que realmente escucha. Nos vemos esta noche». Audrey se quedó mirando el mensaje, sintiendo que algo desconocido florecía en su pecho.
Le habían dado las gracias por muchas cosas a lo largo de su vida, por cerrar tratos, por hacer inversiones inteligentes, por ser firme cuando hacía falta. Pero nunca nadie le había dado las gracias por escuchar. Ni siquiera había pensado que fuera algo por lo que valiera la pena agradecer. Escribió con cuidado. Gracias por recordarme que aún sé hacerlo. Tengo ganas de verte esta noche. Y las tenía. Esa era la parte sorprendente. Estaba esperando con ilusión algo que no tenía agenda, ni valor estratégico, ni un resultado medible. Esperaba sentarse frente a Lucas y continuar la conversación que habían empezado, ver a dónde podía llevarlo sin intentar controlar la dirección. El día pasó entre reuniones y llamadas, pero la mente de Audrey divagó de maneras que no le eran habituales. Se sorprendió pensando en qué ponerse, en cómo explicarle a su asistente que saldría temprano, en si Lucas traería fotos de Isen o si eso sería demasiado pronto. Se sentía nerviosa de una forma desconocida. El tipo de nervios que nacen de preocuparse por algo que realmente importa. Cuando llegaron las 7, Audrey entró en el mismo restaurante y vio a Lucas ya sentado en una mesa, no a un lado esta vez, sino en el centro del lugar. Se levantó al verla, y había algo diferente en él esa noche. Parecía menos cansado, más presente, como si se hubiera dado permiso para estar allí por completo. «Hola», dijo Lucas, con una sonrisa cálida y sincera. «Hola», respondió Audrey. Y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Se sentaron uno frente al otro, y esta vez no hubo fingimiento ni espera por alguien más. Esta vez estaban allí el uno para el otro. Y ese simple hecho se sintió como el comienzo de algo que ninguno de los dos podría haber previsto cuando se sentaron solos por primera vez en ese restaurante, ambos de pie, ambos solitarios. Entonces, dijo Lucas, sosteniendo su mirada con esa misma atención tranquila. «Dime algo verdadero». Audrey respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta y la libertad que traía al mismo tiempo. Y entonces empezó a hablar. Lucas escuchó. Y en ese momento, todo lo demás desapareció. No todas las historias necesitan un final. A veces, el valor de una noche es simplemente recordarnos que aún somos capaces de conectar de una forma amable, sana y real. A veces, lo más valiente que podemos hacer es presentarnos, dejarnos ver, y permitir que alguien más haga lo mismo.